tal, gente? Muy buenas noches y sean bienvenidos al primer capítulo de Relatos Nocturnos. Digo el primer capítulo porque hoy vamos a tratar un tema, pero tenemos a un invitado que nos contará sus experiencias acerca de el tema que vamos a platicar el día de hoy. Es un tema muy delicado y algo tenemos que tener un poco de respeto hacia esto, digamos hacia las empresas que pertenecen en este sector. Estamos hablando de relatos o experiencias en hospitales, así es que hay que tener un poco de respeto hacia los familiares o personas que pasaron en este trágico momento. Pero el día de hoy tenemos a un camillero que nos contará sus experiencias estando en un sector salud, que no podemos mencionar su nombre. Él ha pasado muchas cosas acerca de espíritus, de lo paranormal, incluso ha visto que personas que ya han pasado mejor vida, ha visto cómo vuelven a entrar en esa sala oscura, silenciosa, y que a medio camino se desvanece o se pierde de vista. Bueno, sin más que nada, hay que empezar con estas experiencias que nuestro gran amigo nos contará a continuación. Está con nosotros un camillero que nos contará sus experiencias. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, familia? Muy buenas noches y gracias a ti que me permites estar aquí y contar estas experiencias que he pasado en esta trayectoria de mi trabajo. Yo como camillero llevo aproximadamente 15 años en esta clínica, que no puedo decir el nombre por respeto a la empresa, pero ya todos lo conocen, del color verde. Pero en esa clínica han pasado muchas cosas que ahorita te voy a platicar qué cosas han pasado. Pero antes de mi trayectoria, estando en este trayecto que llevo trabajando en esto, antes de eso yo era escéptico. Yo no creía nada de lo paranormal hasta que empecé a trabajar en ese lugar. Sí, la verdad yo he preguntado o he investigado sobre esto del tema paranormal en los hospitales, en las clínicas, especialmente aquí donde nosotros en nuestra localidad que estamos viviendo. Eh, un lugar que aquí es emblemático, igual se escuchan rumores, o igual como en todas partes, se escucha la famosa planchada. En otras partes, incluso en la Ciudad de México me parece que han escuchado o visto a esta mujer. Pacientes incluso han experimentado que los atiende y preguntan que a esta enfermera el nombre de la enfermera, pero lamentablemente ellos no saben qué es la planchada, y digamos que los doctores, las enfermeras saben que esa noche estuvo ahí. Así que en los hospitales es muy común, incluso también en centros de salud o el sector salud que le llaman ahora, han visto a enfermeras o enfermeros que no están en este mundo e incluso tienen sus archivos y preguntan por él porque los pacientes fueron atendidos con este doctor, este enfermero. Pero en donde tú trabajas o donde sigues laborando, yo sé que han pasado muchas cosas que igual yo también sé en qué lugar trabajas. Así que empieza con uno de tus relatos para que la comunidad tengan precaución al estar en uno de esos hospitales, clínicas. Por favor, comienza con una de tus historias, hermano.
Claro, mira, en esta clínica que donde yo laboro, han pasado cosas extrañas. Incluso te voy a contar una de las historias que me marcó a mí por completo y me tuvo algo, digamos, me dejó en shock en ese día. Esto pasó en un accidente automovilístico. Este paciente venía con el cráneo, digamos que partido en una mitad, no tanto, casi por la 100. Venía cortado. Se le había metido un fierro de, del carro, digamos que del toldo. Se le había metido incrustado en su cráneo. Pero él no tuvo ese miedo, digamos, de atenderlo, ya que le llegaban más pacientes con algo más fuerte. Pero esa noche llegó una familia a preguntar sobre este paciente. Este paciente que llegó de emergencia, que había tenido un accidente automovilístico, llegó preguntando por él. Se veía la familia muy preocupada, la madre llorando, te imaginarás, su papá igual preocupado. Preguntaron por él, el doctor le dijo sí, llegó muy grave, ahorita está digamos que está en observación, salió bien de la operación, solo hay que esperar cómo reaccione. Entonces estos familiares se quedaron en la sala, estaban inquietos, el doctor salía, digamos, a darles ese informe, pero estas personas se veían inquietas, no se quedaban quietas en la sala, digamos, caminaban para allá y para acá. Incluso yo estaba ahí pasando informe a las personas, pero el papá me preguntó por su hijo, cómo seguía o qué razones teníamos sobre él. Yo le dije, no, la verdad no sé nada, yo solamente soy camillero, pero si quiere le pregunto al doctor y espéreme aquí. Fui a preguntarle al doctor que los familiares están inquietos, no, digamos que una preocupación que tenían miedo de ser descubiertos en esto. El doctor salió y les dijo, hay que esperar al siguiente día, así que mejor vayan y yo les informo, denme su número de teléfono para informarles qué sucede. El papá se puso grosero, no quiso, el que él quería ver a su hijo cómo estaba. Entonces la madre calmó a su esposo y pues sí, decidieron irse. En la madrugada esto pasó, eran alrededor de las 9 de la noche, cuando el paciente llegó. Los familiares llegaron a las 10. Entonces de toda la operación y todo eso ya eran las 3:30, digamos, sí, eran las 3:30 de que ya había pasado la cirugía, ellos se retiraron esa hora. Entonces cuando dieron 4:30 de la mañana, llegó otro familiar, que era su tía, el paciente. Pero aquí viene lo más raro. Digamos que no algo paranormal, sino que la tía se veía como estas personas hechiceras, las que cuelgan en su cuello dijes, esos collares típicos de que hacen rituales. Llegó la mujer, preguntó por el paciente, salió el doctor, le dijo sí, pero ¿quién es usted? Ella dijo, soy su tía, pero vengo a ver cómo está. Dijo el doctor que sí podría pasar, pero al siguiente día, que despierte el paciente y que veamos que ya está estable para recibir visitas. Estando ahí, a mí me pusieron a barrer ahí, en la sala.
La señora me preguntó, ¿tú eres médico? Le dije, no, yo soy camillero y pues si quiere algo le puedo hablar a un médico o le informo al doctor. Dijo, no, ven, quiero platicar contigo acerca de lo que pasó de mi sobrino. Mira, mi sobrino ahorita no es él el que está en ese cuerpo. Es un espíritu que sus padres quisieron contactar a un hijo que se le había fallecido hace 20 años. Pero ellos contactaron conmigo que yo le hiciera este trabajo. Querían contactar con su hijo que había fallecido 20 años atrás. Querían platicar con él. Incluso querían tenerlo cerca de ellos. Y me pidieron que lo metiera en el cuerpo de este joven. Lo hice, pero el joven se puso muy agresivo. No lo pudimos agarrar. Agarró el auto y salió como pudo. Y es por eso que tuvo este accidente. Y sé que ahorita él está poseído. Necesito de tu ayuda para poderlo yo ver y quitarle ese espíritu para que no haga un desastre aquí en esta clínica. Así que te pido tu ayuda, si tú me puedes ayudar o apoyar. Y yo me quedé sorprendido acerca de esto, de lo que había sucedido. Pero yo le dije que si no era su tía. Dijo, no, yo soy una curandera, hechicera, que practico rituales, informo cosas, incluso contacto con los fallecidos. Así que te pido tu ayuda para darle este mejurje y que se regrese a su mundo antes de que sea demasiada tarde, antes de que dé las 9 de la mañana. Por favor, te pido tu ayuda, me dijo. Yo como pude hablé con el cirujano, le dije que estaba pasando esto. Incluso me dijo, vamos a ver cómo está el paciente. Fuimos a ver al joven y prácticamente este paciente no tenía el semblante de una persona que estuviera viva. Se veía como una persona ya fallecida, el color de las personas que han pasado mejor vida, así, pero con el corazón latiendo. Le dijimos a la hechicera que pasara y que hiciera lo que tenía que hacer, pero antes de que lo vea los demás compañeros, hizo lo que hizo la señora, se retiró. Pasaron como 3 horas, ya había amanecido. Llegaron los familiares a ver a su hijo, preguntando que cómo estaba su hijo. Y salieron un poco preocupados, tristes. Y entre yo y el doctor dijimos, pues, ¿qué pasó? El joven está bien, incluso pues está vivo, ¿qué pasó? Ellos salieron bien decepcionados, se fueron a su carro y se retiraron. Intentamos contactar con estas personas, pero nunca dimos con ellos. El joven le dieron de alta y esta es la historia que te quise contar. Es algo que realmente puede pasar en estos lugares, pero es algo muy, pero muy extraño lo que a veces pasa o que a veces vivimos en las clínicas, en los hospitales. Así que te comparto esta historia para que la comunidad vea acerca de estas cosas que pasan en los hospitales. Pues fue una fuerte experiencia, amigo. Algo impactante acerca de este caso.
Incluso también hay personas que aseguran ver a esos hechiceros o que hacen rituales adentro de las clínicas, los hospitales. Llegan personas a hacer hechizos o incluso cuando un familiar ya está agonizando, llegan y hacen sus rituales en medio de la sala, en medio de los pacientes, sin importar nada. Te voy a contar una experiencia que me sucedió aproximadamente, fue reciente, aproximadamente como medio año. Yo me tocaba una consulta en un hospital. eh, en estos hospitales que son el Hospital General, yo tenía que ir a las 4 de la mañana, si me recuerdo, creo que sí. Fui, pero se veía algo extraño el ambiente ahí. Yo era el único. Estaba yo en la sala para esperar a qué horas me tocaba a mí. Pero no veía a nadie, ni enfermeras, ni que ahí estuvieran los camilleros o atentos ahí. Estaba yo completamente solo, eran como las 4:30. Esa hora de que se ve oscuro todavía. Dentro del hospital hay un lugar de los niños, las incubadoras, algo así. Eh, no se escuchaba ningún ruido, ningún chillido de un bebé. Incluso nada más escuchaba los aparatos y el sonido del aire, del viento. Sino que a lo lejos yo vi una niña de aproximadamente alrededor de que tenía una edad promedio de unos 4 años. Estaba viendo fijamente hacia mí. Al fondo de la sala está el lugar de las cirugías. Ahí vi que estaba una niña parada con el típico traje de las personas, las que les van a hacer cirugía, esas batas. Estaba en medio de esa puerta de cristal, parada, viéndome fijamente, pero adentro de ese cuartito estaba apagado completamente las luces. Como te digo, no había nadie quien estuviera aquí atento o enfermeras, digamos, que te pregunte qué ficha tienes o esto. No, estaba completamente solo. Yo solamente estaba viendo a esa niña e incluso le quise tomar un video. Pero a la hora de sacar mi celular, esto desapareció completamente. Se me quedó algo extraño. ¿Cómo puede ser una niña estando ahí en un lugar donde hacen las cirugías, en el quirófano? Es completamente absurdo porque en ese lugar debe estar doctores o algo que estén preparando si se llegaría a operar esta infante, esta niña. Pero no, estaba completamente oscuro. Como te digo, quería yo sacar mi celular para grabar esa escena, tener de evidencia, pero no, ya no estaba. Entonces pasaron como 20 minutos después. Empecé a escuchar unos pasos que provenían del lado derecho de mí, donde yo estaba sentado. Pensaba que ya venía una enfermera para decirme que si ya podría pasar o no. Volteé, pero no había nada. Y sentí como una presencia de un familiar que estuviera ahí. Incluso sentí ese no sé si has sentido tú que Sí, que como que sientes que alguien está ahí o viéndote, ¿no? exactamente. Así sentí como que estaban ahí viéndome, observándome. Volví a ver en el quirófano, estaba otra vez esa niña, pero estaba de espalda, no me estaba viendo fijamente. Entonces yo me paré para acercarme, averiguar bien qué era esto, o si era, o si era real de que una niña iba a entrar en quirófano. A la hora de acercarme, sentí como mis piernas se habían entumecido. Se había, me estaba hormigueando horriblemente
Ya no podía yo caminar. Me quedé parado ahí, agarrándome de la pared de la sala. Ahora sí sale una enfermera del lado del quirófano, a un lado. A la hora de salir la enfermera vio que yo estaba casi hincado, de que no podía yo caminar. Ella corrió hacia mí y yo vi la sala en el quirófano donde estaba esta niña, y la niña se empezó a reír. Era una risa macabra, que sus dientes estaban extremadamente largos. Se veía algo normal, no se veía algo que fuera real, algo paranormal se veía. La doctora me metió al consultorio para checar mi presión y todo eso. Estaba yo bien, no tenía incluso la presión alta, nada. Le dije que mis piernas estaban entumecidos, no sentía nada. Me preguntó: ¿por qué estás pálido? ¿Qué te pasó? ¿O qué viste? Yo le conté lo que yo había visto, y efectivamente me dijo ella que hace un mes llegó una niña con un dolor fuerte en el abdomen. Le hicimos la revisión y efectivamente se le había reventado el apéndice, se le había reventado. Ellos hicieron un examen que aproximadamente 10 horas atrás se le había reventado, y esta niña no sentía dolor. Hicieron todo lo que pudieron hacer, pero lamentablemente pasó a una mejor vida. Y es por eso que esa hora nosotros nos metemos en el consultorio, porque fue esa hora cuando partió, y es que anda su espíritu aquí. Pero es muy normal cuando alguien fallece aquí en el hospital. Un mes, un mes están aquí todavía. Es por eso que nosotros lo tomamos normal, pero nos da miedo y por eso nos encerramos cada quien en el consultorio. Y es por eso de que viste a esta niña. Pero tranquilo, no pasa nada. Solo hay que hacer una oración para esta niña. ¿Qué tal la historia? Estuvo algo impactante, ¿no? Sí, la verdad, yo pasé ese día, lo más tenebroso de mi vida fue cuando yo vi a esa niña abriendo la boca, riéndose con una risa macabra. Y amigo, espero que te la estés pasando bien ahorita en las historias. ¿Quieres contar otra o cómo ves? ¿Cómo viste esta historia que acabé de contar? No, pues estuvo algo impactante lo que pasaste, lo que incluso viste eso de lo paranormal, que lamentablemente es un angelito esta niña, pero a veces nosotros nos tomamos esa libertad de decir que esto es del mal. Ves una persona, o por ejemplo, hay personas que ven a una sombra blanca, dicen que esto es un espíritu maligno, pero a veces no, a veces es un alma pura. Es que es por eso se hace presencia en una sombra blanca. Aparte están los espíritus malignos, digamos, los que sí en verdad, a veces hay personas que los atacan, hay personas que sienten que los atacan. Esta es la historia que te voy a contar. Le pasó a una paciente. Esta paciente era del estado de Oaxaca, donde llega mucho turista, lugar turístico. Ella, ella me contó que su abuelo, que es de la sierra de Oaxaca,
practica esto de la brujería, practica rituales, la brujería, pero ella tiene ese don que le heredó su abuelo. Ella me contó que un día que ella fue a visitarlo, sintió esa presencia de algo malo que iba a suceder ese día. Ella fue de madrugada, agarró el autobús, ya sabes que en la sierra pues tienes que pasar entre montañas, en la carretera, pero ella vio en la ventanilla, de hecho ella iba, vio unas cabras extremadamente altas, el tamaño de un becerro, pero con cuernos enormes. Ella lo describía el tamaño de, como te digo, como un becerro, pero no eran becerro, eran cabras. Ella volteó por todos lados para ver si estaba el cuidador o el que los cuidaba, pero no había nadie. A los metros adelante volvió a ver esas cabras, pero una de ellas vio que tenía el rostro humano. Una de esas cabras tenía el rostro humano que, que era de su abuelo. Era su abuelo convertido en una cabra. Ella sintió que era un sueño o vio mal. Se volteó a otro lado, se durmió. En el sueño, ella me cuenta que vio a su abuelo hablándole, diciéndole que le pasaba este don porque él ya no podía. Él su alma la había entregado al diablo, le entregó su alma por tener riquezas. Y ahora te toca a ti que cuides este don que te doy y que te hagas responsable de las cosas que vienen. Así que te entrego este don en tus manos. Desde ahí ella sintió una fuerza tremenda, sintió que tenía mucha fuerza, despertó, ya mero iba a llegar a su destino. Ella bajó, pues normal, algo preocupada, algo nerviosa sobre esto que vio. Llegando a su casa de su abuelo no estaba. Lo que vio en su cama de su abuelo era una cabra de color negro, desvivida, y con una carta que decía: te dejo el don para que tú lo cuides y en ningún momento dejes que esto te lleve. Antes de cumplir un año, escoge a otra persona para darle el don, así sea tu hijo o uno de tus sobrinos, para que no te pase nada. Y en ese momento ella empezó a llorar, decir que por qué tenía este don, que le dio su abuelo, que ella nunca lo quería. Y es por eso que está ahorita en el hospital, hospitalizada, en coma, e incluso antier falleció. Esta historia fue reciente, y es así como termina esta historia tan triste y tan trágica y algo paranormal, amigo. Muchas gracias por invitarme y contarte esas experiencias.